pues si te parece, Pedro Fresco, que es nuestro director general, podemos ir comenzando y, bueno, y bienvenidos a todos. Muy bien, hola. Bueno, comienzo como lo que yo voy a decir no es importante, así vamos también dando tiempo a lo que viene ahora. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. La verdad es que hemos hecho esta formación de forma bastante acelerada, hay que decir la verdad, después de lo que pasó hace escasamente 10 días, porque hemos detectado que bueno, muchos asociados y muchas instalaciones de energías renovables habían sufrido consecuencias por parte de la DANA y nos ha parecido interesante una formación en este sentido porque creo que era fundamentalmente en momentos como estos que son complicados lo que estaba demandando nuestras asociados y lo que estaba demandando el sector y no solo el sector, porque al final lo que vamos a hablar aquí creo que tiene también extensiones en otras muchas ramas que van más allá del sector energético. Para hablar de este tema tenemos a Francisco Pérez Rubio. Francisco es el director de seguros de AON creo que es Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Francisco, si no es así me corriges. AON es un asociado de ABAESEN que se dedica, tiene varias ramas, pero bueno, una de ellas fundamentalmente es a la gestión de riesgos y por tanto también a todo el tema de seguros. Y nos ha parecido una persona que podía dar esta formación con un contenido, yo creo que interesante y potente. Y quiero agradecerle también a Francisco que ha estado a nuestra plena disposición desde el primer día. De hecho, esta formación, y lo habréis visto por cómo la hemos difundido por redes sociales y por otros canales, prácticamente la hemos hecho en 3-4 días. Esto se pensó el fin de semana, pero se empezó a tramitar el lunes, ¿no? Y simplemente con esto, yo, Francisco, te quiero pasar la palabra para que comiences tú. El formato de este va a ser una presentación de Francisco y luego, en el tiempo que nos quede, algunas preguntas por vuestra parte que entiendo que surgirán porque cada uno tiene una casuística distinta y obviamente pues, no todo suele quedar claro en una presentación y siempre hay cuestiones puntuales que la gente quiere preguntar. Francisco, te paso la palabra y adelante. Gracias. Perfecto. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la posibilidad y la oportunidad de colaboración que nos brinda a Baesens como asociados. No podíamos decir que no, primero, porque somos asociados y segundo, por lo que es la repercusión a nivel social, a nivel empresarial que está teniendo desgraciadamente este fenómeno de la DANA en Valencia. Agradecer a Baesens, a todos sus asociados, a todos los intervinientes en esta webinar y a lo mejor en futuras visualizaciones que se puedan hacer. Y primero de todo, al fin y al cabo, y después de haber acontecido la misma, pues dar las condolencias si alguno, o sentir realmente si alguno ha padecido algún daño personal, sobre todo, sus familias, conocidos, como ha sido tan extendido lo que son la repercusión de la misma, o a nivel de daños materiales, que es posible que también a nivel doméstico particular, o a nivel empresarial, un coche, la fábrica, la casa, etcétera, etcétera. Todos estamos viviendo, desgraciadamente, esta circunstancia. Bueno, pues entrando en materia, y bien como indicaba Pedro, vamos a dividir, si les parece, lo que es la sesión en dos bloques. Uno, una introducción a los contenidos de lo que era lo que es precisamente el orden del día o los contenidos de esta sesión a nivel teórico, y posteriormente hablaremos o abriremos lo que es un espacio de preguntas, dudas, aclaraciones, independientemente, y como siempre se dice en todas las webinars y están socorrido, interrumpidme, porque además yo creo que nos retroalimentamos en lo que es el conocimiento de las causas con ejemplos, con dudas que a uno el día de hoy le puede suscitar, pero a lo mejor mañana a otra persona. Si os parece, empezamos a compartir. Os comparto lo que es la pequeña, es más de forma como guión para empezar a poder hablar de la materia, ¿vale? De la tramitación de los siniestros de la DANA. No tenemos que olvidarnos que estamos en un momento totalmente extraordinario, tanto a nivel de lo que es el acontecimiento
del episodio, como también de esta tramitación de siniestros de la DANA. Todos tenemos unas pólizas de seguros que la normalidad es que demos parte de nuestra aseguradora y la aseguradora procede a la tramitación del mismo y procede también, como no, a la indemnización, pasado los momentos de evaluación del riesgo, de daño, de lo que son los peritos, etcétera, etcétera. En este caso, como todos sabemos, interviene la figura de la entidad del Consorcio de Compensación de Seguros. Nosotros vamos a hablar y nos movemos dentro de lo que es el ámbito asegurador simplemente. Es posible que, como todos también hemos oído, este martes se calificó por parte del Gobierno como zona catastrófica, con lo que conlleva una serie de ayudas, etcétera, etcétera, que no tienen absolutamente nada que ver, que pueden ser hasta complementarias a lo que es precisamente el ámbito de lo que es tener una póliza de seguros que conlleva la activación de la cobertura por parte del consorcio. Pero entrando en cifras, para que nos hagamos una idea de la magnitud que tenemos a nivel de siniestros del consorcio, lo vemos ahí. Todos sabemos que territorialmente se han afectado varias zonas o comarcas. Yo creo que la gran mayoría de asociados que ahora mismo estamos conectados somos de la zona. Entonces son las comarcas del Horta principalmente, de la Ribera, de la Plana, de Utiel-Requena, etcétera, etcétera, ¿no? 1 millón, más o menos, de población posiblemente afectada dentro de lo que es ese ámbito territorial. A nivel empresarial, además estamos en una asociación empresarial, 50 áreas industriales, con todos los polígonos que conlleva. Todos conocemos los polígonos de La Reba, del Oliveral, de Ribarroja, de Torrent, de Picaña, bueno, infinidad de polígonos, son 50, por ahora se han identificado y a su vez aproximadamente unas 6.000 empresas que pueden estar afectadas. Pasándolo a lo que son los datos del consorcio, ¿cuántas solicitudes se han recibido a partir de ahora? Hasta hace 15 horas exactamente ha publicitado el consorcio que llevan 116.000 solicitudes, nada menos y nada más. Se esperan que al final sean cercanas a las 200.000, lógicamente. Van aflorando, estamos a una semana, como aquel que dice, una semana y algo del acontecimiento del siniestro. El 60% más o menos son vehículos, dicen que un 65% ya está tramitado. Tramitado quiere decir que se ha declarado el consorcio y en un primer momento el consorcio indicó que eran 500 peritos movilizados de toda España, que a día de hoy se queda insuficiente. Supongo que a día de hoy ya serán más, porque eso fue la primera nota informativa que sacó el consorcio a principios de este mes. A día de hoy serán más los movilizados. Y con un desglose de solicitudes, como pueden ver, viviendas de 21.000, vehículos indican que pueden ser unos 120.000, cercano 120.000 los que pueden verse afectados el día de mañana. Y después todo lo que son los riesgos que veremos posteriormente, riesgos industriales, oficinas y despachos, comercios, etcétera, etcétera. Por contextualizarlo y hacer un comparativo para ver la magnitud que tenemos, desgraciadamente estamos en el top 10. Y en el top 10 no, en el número 1, desgraciadamente. Las inundaciones de Valencia se estima, ojo, con todas las reservas del mundo, que a día de hoy el estimatorio es de 3.500 millones de euros que va a tener que desembolsar el Consorcio de Compensación de Seguros en concepto de indemnizaciones por todos aquellos daños que se hayan producido. Lo más cercano que hemos conocido, y nos acordaremos todos, es el volcán de La Palma en el 21, hace 3 años, que fueron, como ven, 230 millones. El terremoto de Lorca, un poco más alejado en el tiempo, 350. Y finalmente estaba como número 1, que lo hemos desbancado desgraciadamente, las inundaciones de Bilbao, que alguno de ustedes lo recordarán, con 600 millones. Figúrense la diferencia que hay entre uno y otro fenómeno y sobre todo entidad en cuanto a lo que son la cantidad indemnizatoria. Siguiendo lo que es el índice de contenidos, nos encontramos la primera pregunta. Todos ustedes ya van a saber seguro, por la prensa, por la radio, por la experiencia desgraciadamente a nivel vivencial o profesional, quién cubre esta clase de contingencias, que no es más que el Consorcio de Compensación de Seguros, claro. En estos casos es la entidad pública perteneciente a lo que era anteriormente el Ministerio de Hacienda, hoy en día es el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en estos casos actúa cubriendo las inundaciones extraordinarias provocadas por los fenómenos atmosféricos, como es el caso de la DANA que nos ha acontecido en la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana. DANA es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos. El consorcio en este caso desempeña una faceta fundamental, ya que los daños causados por estos eventos meteorológicos extremos están dentro de su cobertura, como ya hemos dicho. Es más,
tenemos que indicar que es una figura o una entidad a nivel público única prácticamente en el mundo. O sea que afortunadamente sí que habrán escuchado a nivel de Europa a lo mejor catástrofes, a nivel de América, sobre todo el Caribe o Norteamérica en ocasiones con los tifones, con los huracanes, etcétera, etcétera. Todas esas contingencias no tienen una entidad que les cubra directamente, sino que hay que contratarla de forma expresa con las aseguradoras, con la, entre comillas, gravosidad en cuanto a prima, a coste, que ello conlleva. Nosotros, como veremos afortunadamente, en España tenemos esta activación, las aseguradoras no cubren, ¿vale? Porque lo excluyen expresamente para que pase directamente lo que es la obligación de la contratación, perdón, de la gestión del siniestro al consorcio de compensación de seguros por una muy pequeña cantidad de dinero que todos nosotros podremos apreciar o ver en nuestros recibos, tanto de hogar como de comercio, todo riesgo, empresa o, por ejemplo, vehículos o pólizas de vida o accidentes, que posteriormente indicaremos. Este organismo, como indicamos, público, interviene en los casos de riesgos extraordinarios. En muchos más acontecimientos también el consorcio, pero vamos a ceñirnos en lo que tenemos encima de la mesa, desgraciadamente, que son las inundaciones o los terremotos que hemos visto, actos de terrorismo, etcétera, etcétera, siempre que estén afectados bienes o personas que previamente tengan un seguro. Como decimos, dos requisitos fundamentales. Una póliza de seguro en vigor, realizada, o mejor dicho, perfeccionada y contratada previamente a lo que es la ocurrencia del siniestro. Y cuando decimos en vigor es que esté además confeccionada, disculpen, y también abonada la prima o recibo de la misma. Después profundizaremos en el tema. Y segundo, el tipo de riesgo extraordinario que esté cubierto, lógicamente, por lo que es el propio consorcio. Ello se recoge... disculpen, un pequeño inciso. Yo, si les parece, para hacer más pragmática lo que es la presentación o la sesión, he evitado toda clase de referencia a fuentes legales, artículos y demás. Yo creo que tenemos que ser más pragmáticos en ello, pero se recoge en la Ley de Contratos Seguros y dentro de lo que es la particularidad a nivel legislativo vigente para el consorcio es el Estatuto del Consorcio y el Reglamento de Riesgos Extraordinarios, ¿vale? Pasando a lo que es el consorcio, ya lo hemos dicho anteriormente, es una cobertura especial, muy especial. Cubre solo los riesgos no cubiertos por las compañías aseguradoras en aquellos riesgos que estén nominados como, por ejemplo, los de la DANA, que hemos hablado actualmente. Fenómenos extremos atmosféricos, riesgos extraordinarios, fenómenos extraordinarios y el respaldo gubernamental. El gobierno siempre está ahí, que es lo bueno. Una aseguradora no deja de ser en un momento dado una sociedad anónima, y una sociedad mercantil, pero el gobierno siempre está ahí y se encarga precisamente de lo que es la liquidación y tramitación de estos siniestros. Yo creo que es un aspecto importante también. ¿Qué riesgos cubre el consorcio de compensación de seguros por fenómenos atmosféricos? Como anteriormente, es muy redundante tal vez lo que es la sesión, pero para que se nos queden todos los conceptos bien claros, cubren las inundaciones por las lluvias torrenciales que hemos hablado, las erupciones volcánicas, como ya sabemos, los terremotos, tempestades ciclónica típica, que lo habrán oído el TCA, que son tormentas ciclónicas, es un compendio de fenómenos atmosféricos extremos que concurren, tanto de viento, de lluvia, granizo, nieve en ocasiones, como por ejemplo la Filomena, o desgraciadamente es que los valencianos somos muy conocedores de toda esta clase de experiencia negativa. Entonces, claro, somos pequeños expertos, cuasi expertos en la materia. Entonces hemos vivido ya muchas inundaciones, la pantanada de Tous, etcétera, etcétera. Ya no me remonto a la riada, que yo creo que ninguno de los presentes la vivimos casi en el 57, pero bueno, somos ya conocedores de toda esta clase de incidencia. Pasando a qué tipos de siniestros cubre el consorcio. En verdad sería qué ramos aseguradores de las pólizas que tenemos que tener contratadas cubre el consorcio, pero son tipos al fin y al cabo. Pues podemos dualizarlo en dos clases de daños. Daños a las personas aseguradas, que para ello tenemos que tener o bien póliza de vida o accidentes. Estos son los daños que o bien por fallecimiento desgraciadamente o lesiones acontecidas o causadas por la DANA, las inundaciones han producido a las personas, o bien daños a los bienes asegurados. Tenemos que tener previamente concertadas y contratadas pólizas en cualquier aseguradora de daños, todo riesgo de material, de empresa, del hogar, de multirriesgos, comercios, industrias, oficinas, etcétera, 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 o hasta los vehículos también. Ni qué decir tiene que, por ejemplo, en lo que es las vidas y accidentes, podemos verlo, como le decía anteriormente, en el recibo que estamos pagando una pequeña
cantidad de dinero en concepto de recargo del consorcio. Al igual como en todas las pólizas que les indico, tienen que ser pólizas de daño o de daños, perdón, o de daños materiales o de daños personales. Pólizas, por ejemplo, de responsabilidad civil no se paga. En las pólizas de responsabilidad civil no existe el consorcio. Son daños a terceros que, por lo tanto, ustedes no han sido o han podido ser, los negligentes a la hora de causar daños a terceros, pero no es este caso, ¿vale? Pasando ya, con perdón y vulgarmente, al meollo de la cuestión, la gestión de los siniestros en el consorcio. Primero de todo, redundar otra vez y repetir una póliza vigente, asegurada cobertura de los bienes asegurados, tanto sean las personas como propiamente los daños materiales, empresas, patrimonios, etcétera, etcétera, o vehículos. Estamos indicando que la póliza tiene que estar pagada antes de lo que es la ocurrencia del siniestro. Cuidado con esto, es muy importante porque existen muchas incidencias, porque a lo mejor han contratado ustedes, desgraciadamente, el día 27 del pasado octubre una póliza de seguros de automóvil o de hogar o de todo riesgo o daño material de la empresa y, lógicamente, no ha habido tiempo material de poder liquidarle a la aseguradora. No pasa nada por cuanto existe un mes de gracia, que se dice recogido en la Ley de Contratos Seguros, que engloba todo lo que es precisamente el mes posterior a la formalización, a la fecha efecto, lo que decimos técnicamente nosotros, ¿vale? Tienen un mes de hacerlo. Eso sí, hágalo lo más pronto posible, en un momento que se presente lo que es la incidencia o ocurrencia de un siniestro de esta índole, porque pasado ese mes, para pólizas de primera contratación, el seguro va a poner problemas, por no decir va a excluir el siniestro. Otra cosa puede acontecer, que pasado un seguro que tenemos y en la renovación del mismo, no lo abonemos, la aseguradora puede mantener en suspenso lo que es la póliza, pero en suspenso también lo que son las coberturas del mismo. Y no nos equivoquemos, el Consorcio de Compensación de Seguros no deja de encargarse de todas las obligaciones en cuanto a condiciones de la póliza de la aseguradora, por lo tanto, va a regir que hasta que no paguemos la póliza no se rehabilitará la cobertura en 24 horas, pero no con efecto retroactivo. Es decir, nos podemos ver también en la fatídica situación que lo excluya y no tendríamos cobertura. Por lo tanto, importantísimo, en el momento ya no actual, porque ya ha acontecido, pero para el futuro, en el momento de formalizar una póliza, paguen inmediatamente, si es posible, lo que es la misma, sobre todo en esta bendita tierra valenciana, en la cual vivimos la mayoría de los que estamos ahora mismo conectados y asociados, por cuanto conocemos que en cualquier momento puede azotarnos un episodio como el vivido. Y si por alguna de aquellas no lo han pagado, intenten hablar con el corredor, con el de seguros, con el mediador, con el broker, para ver la solución inmediatamente, si están dentro del periodo de gracia o cómo podemos habilitarlo. El segundo punto que tendríamos sería la comunicación del siniestro. El siniestro se tiene que comunicar lógicamente al Consorcio de Compensación de Seguros, aunque desde AON lo hacemos de una forma dual. No simplemente avisamos o no declaramos al consorcio, sino que también nosotros comunicamos a lo que es la aseguradora. Y ahora después les digo por qué razones y motivos lo hacemos. Primero de todo, como decía, se tiene que localizar la póliza, que se tiene contratada en vigor y que cubran los bienes afectados, y proceder a comunicar al consorcio. Me dirán ustedes, es posible que la póliza no la tenga. Para eso está un mediador, para eso está la gente, para eso está el broker. Llámenlo, pónganse en contacto, le podemos localizar la póliza. Pero es más, en AON, como les decimos, en el momento que un cliente nos informa, inmediatamente nos encargamos nosotros de hacerle llegar lo que veremos posteriormente, la plantilla para la cumplimentación de datos obligatorio y preceptivos, y a la vez que localizar en la póliza, la aseguradora, etcétera, etcétera. A nivel doméstico a lo mejor es más fácil porque todos más o menos nos podemos recordar dónde tenemos asegurado la casa, los coches, etcétera, etcétera, pero a nivel empresarial comprendo que con todos los bienes que es posible que tengan asegurados, tanto vehículos, motocicletas, naves industriales, maquinaria, pólizas de accidente de trabajadores, pólizas de vida de trabajadores, pues es normal y lógico que en un acontecimiento de este tipo hayan desaparecido lo que son las pólizas a nivel material o hasta informáticamente, porque los equipos informáticos pueden estropearse debido a la inundación. En ese momento nosotros nos comunican y la declaración la hacemos al consorcio. La declaración se puede hacer al consorcio o bien vía web
o bien vía telefónica a un número 900, que es el 900-222-665. No se extrañen que todas las vías telefónicas estén colapsadas, pero es normal y lógico, desgraciadamente, habida cuenta de la incidencia que ha habido. Nosotros sí que podemos hacerlo de forma medianamente rápida, vía web, y así lo hacemos, la comunicación, y siempre aconsejamos que, aunque sea a nivel doméstico, contacten con sus agentes y sus mediadores de seguros, personas expertas, especializadas precisamente y conocedoras del ámbito, para indicarles toda clase de circunstancias, aconsejarlos, ayudarles, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento es el profesional de seguros el que tiene que encargarse para apoyar, asesorar y estar ahí al lado de su cliente. Punto importante es que, en cuanto a la comunicación, si les parece, después posteriormente iremos a detallar cómo se cumplimenta, que es una parte muy importante, la plantilla de comunicación de siniestros al consorcio, pero seguimos hablando, lo haremos posteriormente a la pequeña presentación, de la documentación. 4 hitos importantes o 4 puntos. Recopilen todas las fotos. Afortunadamente, desde hace ya muchos años con los móviles, si los tenemos, podemos hacer fotos de todo aquello que esté dañado, que recopilemos como vestigios o como pruebas visuales para el día de mañana, presupuesto, factura que se vayan reparando, limpieza, etcétera, etcétera. Conservar los vestigios materiales de todo aquello que se esté reparando en la medida de lo posible. En una casa, no sé si es un chalet, a lo mejor que es el motor de una puerta automatizada de garaje, lo van a cambiar, cámbienlo, no se preocupen, echen fotos y guarden, si es posible, el motor donde sea, ¿no? Aunque sea en la intemperie, si ven que está estropeado, da igual, aunque sea fuera, pero porque el perito posteriormente pasará a verificar lo que son los daños, y es bueno que puedan cotejar algo en ese sentido. En una industria a lo mejor va a ser más fácil, porque es maquinaria, y entonces se puede evidenciar en el minuto cuasi cero. Lo que pasa es que los peritos designados por el consorcio, desgraciadamente, pues no van a ir al día siguiente, como estamos viendo. Sí que es cierto que están yendo o están contactando de forma bastante rápida para lo que son esta clase de circunstancias y acontecimientos. Un tercer punto sería, una vez ya conocidos los daños, en maquinaria, por ejemplo, pues aportar o peticionar a los reparadores esos informes técnicos en cuanto a lo que es la avería que ha podido tener la maquinaria, si es reparable o si no es reparable y tiene que ser repuesta, etcétera, etcétera. Y, cómo no, un listado de todos los bienes afectados. A pensar, tenemos que recapacitar en un momento dado, pensar y analizar todos y cada uno. Van a aflorar a lo largo del tiempo infinidad de bienes que a lo mejor no hemos contabilizado, de daños o de gastos. Poco a poco intentemos pensar aquellos flecos que se nos pueden quedar como gastos de un siniestro, porque todo ello es cubierto tanto por el consorcio como la compañía de seguros, ¿vale? Finalmente, hablar de la evaluación de los daños. El consorcio, una vez declarado el siniestro, lo que va a proceder es a la gestión y, como no, lo primero es la designación de un perito que evalúe los daños, la averiguación de la causa y ajustes de daños. En este momento, disculpen, en este momento el perito contactará con ustedes y procederá a concertar la visita pericial, o a lo mejor es sobre la marcha, porque están peritos prospectando ya del consorcio, prospectando ya e interviniendo en los polígonos puramente, o en los pueblos, por calles, etcétera, etcétera. Allá donde va, lógicamente, poco a poco pueden averiguar si tienen seguro, si han dado parte al seguro, etcétera, etcétera. Y si no, en ocasiones hasta hacen fotografías y ya tienen referenciados a nivel gráfico los daños que pudieran tener una empresa, si es en un polígono. Hemos puesto lo de perito del asegurado, que es una figura muy importante. A nivel doméstico a lo mejor no tanto, por la entidad de los daños, son importantísimos a nivel personal, la pérdida, pero en cuanto a lo que es el montante económico a lo mejor no es tan reseñable, pero a nivel empresarial lo es. Empresas que están verdaderamente azotadas por lo que son las inundaciones, con daños y afectación en toda la nave, tanto de continente, edificio o maquinarias. Y, cómo no, el día de mañana con una pérdida de beneficio o un lucro cesante. Son cálculos, o mejor dicho, son elementos bastante onerosos en cuanto a lo que es el montante económico, y el cálculo, por ejemplo, de una pérdida de beneficio bastante complicado y difícil, sobre todo a la hora de enfocárselo y a la hora del cálculo, del método de cálculo de cara al consorcio.
Aconsejamos, por tanto, la contratación de un perito del asegurado. Nosotros en AON contamos además con una división exprofeso de peritos del asegurado, dotado con más de 30 profesionales, tanto ingenieros como arquitectos, como economistas y actuarios para lo que son las pérdidas de beneficio, que actualmente están desplazados en Valencia, lógicamente la gran mayoría de ellos, por cuanto esa figura lo que hace es de intermediario entre lo que es el asegurado cliente y el perito del consorcio o de la compañía en su debido momento. Facilita todo lo que es el cálculo y recopilación de documentación, exonera y libera al asegurado cliente de toda clase, de toda esta burocracia farragosa, aconseja la aportación de la misma y la evaluación de esos daños, y además gestiona, coordina y a su vez discute, como no, con el perito del consorcio, porque no deja de ser un perito de una aseguradora, en este caso es el consorcio, lo que es finalmente la indemnización final. Aconsejamos, y si alguno de ustedes están interesado en la contratación de dicha figura, por nuestra parte simplemente nos lo tiene que decir finalmente. Después, posteriormente, vamos a saltarnos esto, y es por reincidir en la evaluación de los daños. Estos son los ítems. Es un pago, el consorcio paga de forma directa a los asegurados o beneficiarios, no paga ni a la aseguradora, no paga a los reparadores, por ejemplo, paga directamente a lo que son los asegurados beneficiarios o herederos, si desgraciadamente ha habido una pérdida a nivel personal. El método de pago es una transferencia indemnizatoria y es bastante rápida. Sinceramente, una vez acometido y acordado lo que es la indemnización final. De hecho, es bastante rápido hasta en la gestión últimamente, porque como habrán ustedes oído y escuchado en medios de comunicación, el consorcio ha empezado a liquidar lo que son siniestros, entendemos, porque no conocemos aún a nivel empresarial, de vehículos. Han empezado ya a liquidar alguno que otro vehículo, o sea que en menos de una semana ya han empezado a liquidar lo que son los daños de los mismos. Finalmente, y por no entretenerlos más, las recomendaciones a futuro. Esto es a futuro y a presente, quiero decir, porque revisar la póliza es lo que hemos estado hablando. Revisar las coberturas adecuadas para los fenómenos naturales es, al fin y al cabo, tener una póliza contratada con el pago de la prima realizado anteriormente a lo que es el acontecimiento del siniestro. Ese plan de emergencias que se puede hacer a futuro, eso sí que es una buena medida. Desarrollar estrategias para las catástrofes. No es más que los planes de contingencia que todos o muchos de ustedes ya habrán habrán oído o tendrán en sus propias empresas, porque esto es más una medida a nivel empresarial, a nivel industrial, que no es más que un conjunto de medidas o procedimientos que se diseñan para minimizar el impacto de los imprevistos o de la crisis de una empresa. Todas aquellas medidas para intentar reanudar lo más pronto posible la actividad de la empresa, que para ello se trata. Y en la misma que puede tener o que puede contener esos planes de contingencias, medidas preventivas, lógicamente. Hemos puesto ahí unas cuantas, pero hay 100.000, dependiendo lo que es la tipología de cada industria o empresa. Asegurar las entradas de agua, los desniveles, las cotas, los muelles de carga, objetos, cómo podemos en un momento dado localizarlos o disponerlos dentro de la empresa, los cerramientos, las techumbres, protocolo de alarmas o avisos al personal en un momento dado que se produzca alguna alerta por esta clase de incidencia o riesgo extraordinario. Y finalmente podríamos estar hablando de lo que es la acción rápida de la comunicación. Hemos insistido, es mejor no, lo que aconsejamos que inmediatamente que acontezca hay que comunicar lo que es el fenómeno o el siniestro al consorcio de compensación de seguros, a su mediador, a su aseguradora, al consorcio, pero de forma rápida. Lo digo o lo decimos o lo aconsejamos porque esto va de 100.000 que llevan actualmente, como han visto ustedes, partes de siniestros o solicitudes al consorcio, no deja de ser una prelación y una cola. Si lo damos más pronto, aunque sea con unos datos rápidos, que ahora los veremos, podemos inmediatamente ser atendidos lógicamente, por el perito del consorcio, y a su vez el trámite del consorcio va a ir mucho más rápido. Si les parece, vamos a volver sobre lo que es el parte. No sé si lo ven, ¿se ve de forma clara o está demasiado pequeño? ¿Lo ampliamos? Díganme ustedes.
Se ve muy pequeñito. Vale, vamos a hacerlo más grande. Ampliar, sí. Sí, vamos a intentar hacerlo más grande, disculpen. Vamos a ver si lo puedo hacer. Y lo vamos a hacer por aquí. Vista es, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Diseño. Ahora que me acuerdo de cómo es vista. Vale. Zoom. Vale, vamos a hacerlo así muy grandote. Y cogemos... Lo voy a hacer así si me lo permiten. Sí, así lo verán un poquitín más grande, creo yo. Vale, esto es el parte del siniestro. Y si no te importa, Paco, estamos viendo, pone el PowerPoint en pantalla completa, en presentación. Sí, correcto. Perfecto. Muchas gracias. Disculpen. Pero es que me sale, claro, me sale otra vez. Bueno, pues entonces tenías razón. Sí, lo hacemos como lo estabas haciendo. Sí. No tengo dimensionado. Eso es perfecto. Así más o menos lo ven un poco más grande, supongo, ¿no? Sí. Gracias. Vale. Voy a intentar minimizar esto. ¿Vale? Esto es el parte del consorcio. Algunos de ustedes ya lo habrán cumplimentado, de hecho, y ya sabrán de qué va. Datos importantes. Datos sobre la ocurrencia de los daños. El lugar de ocurrencia es vital para el consorcio, por cuanto el fenómeno se tiene que incardinar en un punto territorial. La Dana está claro que es a donde es. Si en un momento dado ponemos Masanasa, ponemos Torrento, ponemos Paiporta, pues el consorcio no hay problemas, pero pueden acontecer circunstancias o situaciones en las cuales a lo mejor, digamos, que acontezcan, por ejemplo, no sé ahora mismo, perdonen porque iba a decir en Llocnou de la Corona. No, por ejemplo, un pueblo apartado que no se sepa. A lo mejor ahí no ha llegado lo que es la Dana. El consorcio tiene que verificar el lugar, el municipio y la provincia como pone. El día, lógicamente, importantísimo. Y la causa, nosotros aconsejamos que sea de forma lo más abstracta posible, porque en el minuto cero no somos conocedores de lo que es la entidad. ¿Vale? La causa está claro que es una inundación, pero no sabemos si ha podido ser el día de mañana una Dana o lo que sea. Eso simplemente poniendo o complementando lo que es ya lo diré, la causa exacta de inundación por lluvias, por vientos, por pedrisco, por nieve, etcétera, etcétera, se puede cumplimentar. Los daños sufridos, clases de daños, como hemos dicho anteriormente, si son daños materiales, personales o pérdida de beneficios, es importante. El tipo de bien, que también lo hemos visto anteriormente, si son viviendas, comercio, industria, tal. Vehículos, importantísimo. Poner el DNI del vehículo. ¿Cuál es el DNI? Todos lo sabemos. La matrícula del vehículo. Por cuanto, aunque no tengamos lo que es ni la aseguradora, en un momento dado se puede consultar lo que es el fichero FIBA en el consorcio por el número de vehículo y saber cuál es la aseguradora que está contratado el seguro. Una breve descripción de daños, tampoco tiene que ser detallada, ¿vale? No sé, inundación y daños en el contenido, continente, maquinaria, pérdida de beneficios, daños generalizados en el vehículo, etcétera, etcétera. Valoración aproximada de los daños, y es valoración aproximada, orientativa, no es nada vinculante, pero pongan algo, es importante, siempre lo aconsejamos, sobre todo a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque la entidad de los daños va a marcar mucho la rapidez que el consorcio trate del siniestro. Si ponemos 10 millones, inmediatamente lo van a pasar y lo van a prelatizar para que designen lo que es perito y se pongan en contacto. ¿Me entiende? Contra más oneroso y gravoso sea económicamente el siniestro, el consorcio le va a dar mayor agilidad. Datos de la póliza, el número de póliza y la aseguradora, y datos del tomador de la póliza. En la póliza pone tomador asegurado, con todos los datos cumplimentados e importantísimo, los datos de contacto. Teléfono fijo, sobre todo el móvil, porque los fijos hoy en día igual se han visto averiados y no hay forma de contactar. El móvil, si por alguna de aquellas reemprenden lo que es la cobertura, y el correo electrónico, sobre todo porque el perito del consorcio contactará directamente con ellos. El consorcio, una vez presentado el siniestro, no contacta con los mediadores, contacta directamente con los asegurados para ir atajando e ir a poder evaluar lo que es el riesgo propiamente del siniestro. Perdonen porque ya me he ido de lo que es la presentación, aquí está. En la segunda página de lo que es la plantilla de declaración de siniestro vienen los daños del perceptor de la indemnización. Ojo, distingamos tomador de perceptor de la indemnización, porque aquí nos van a exigir que pongamos ya y cumplimentemos el número de cuenta bancaria que supuestamente deseamos que nos indemnicen por la cual nos indemnice el día de mañana. El tomador puede ser la empresa, ¿vale? Y el perceptor en un momento dado puede ser otra sociedad, por ejemplo.
es importante que se consigne bien lo que son los datos y, como no, el número de cuenta bancaria. Datos de víctima, lógicamente, en aquellos casos donde haya sido afectado o bien a nivel personal, lesiones, una persona, o bien por la contingencia de fallecimiento, con todos los datos. Observaciones, un pequeño apartado para poner en un momento dado temas aclaratorios para el consorcio que queramos y la persona que presenta esto, ¿vale? Esto es el parte que hay que cumplimentar al consorcio y que tenemos y que nosotros realmente transmitimos al consorcio. No obstante, desde AON, como les he dicho, no simplemente aperturamos parte del consorcio de compensación de seguros, también lo hacemos en la compañía aseguradora, por un doble motivo principalmente. Porque, primero de todo, la compañía, no todos los daños, mejor dicho, producidos por riesgos extensivos son cubribles en ocasiones por el consorcio. En ocasiones, y no en estos fenómenos, porque este fenómeno trasciende a lo que es una inundación normal, sino que está englobado en un fenómeno extraordinario o un riesgo extraordinario llamado DANA, ¿vale? Pero en otros, con inundaciones que hemos tenido en el pasado y que todos ustedes recordarán, simplemente ha sido la inundación o la entrada de agua a nuestras casas o empresas, y es por inundación a cuota de calle que eso está cubierto por consorcio, porque ha habido unas lluvias torrenciales, ha entrado por nivel de calle, está cubierto, pero en ocasiones entra también por arriba. Es decir, nosotros vulgarmente decimos que todo lo que entra por abajo, las inundaciones, está cubierto por el consorcio, y lo que entra por arriba, por la techumbre, está cubierto por la aseguradora. Por eso damos una dualidad de declaraciones. Y la segunda razón, y también muy principal, y sobre todo en estos acontecimientos tan gravosos a nivel de magnitud, damos parte a la compañía aseguradora también, porque el consorcio, aunque recibe y es el obligado teóricamente a día de hoy a soportar toda clase indemnizatoria en estas contingencias, en ocasiones se colapsa. Y se colapsa, me refiero, porque a lo mejor no va a tener el día de mañana, ya lo irán viendo a lo largo de los días, yo supongo que en 2 semanas vamos a saber eso inmediatamente, si con todos los peritos que tienen o todos los tramitadores del siniestro van a poder hacerse cargo de toda la tramitación del siniestro en tiempos razonables. Y si hay un colapso, lo que hacen es extender y activar un convenio que tiene el consorcio concertado con las aseguradoras, que se llama el convenio TIREA, y es que las aseguradoras pasan a dar un paso adelante, proceden a tramitar el siniestro desde la peritación hasta la gestión, pasando por la gestión y hasta la indemnización, indemnizan al asegurado y posteriormente ya la aseguradora se encarga con el consorcio de compensación de seguros de recobrar la cantidad indemnizada, siempre con las condiciones de la póliza, lógicamente, y las que tiene el consorcio, lógicamente, menos, también lógicamente, con las franquicias, que las franquicias no son iguales en todos los ramos o tipos de seguros que hemos hablado del consorcio. Es decir, difiere de las franquicias de la póliza tan solo en los daños a automóviles. Los daños a automóviles no tienen franquicia para el consorcio. Los daños para las personas no tienen franquicia para el consorcio. Los daños para las pérdidas de beneficio, las garantías de beneficio, se respetan las franquicias de la póliza contratada, pero en los daños para daños materiales, las franquicias para daños materiales, hogares, todo riesgo de daño material, viviendas, comercios, etcétera, etcétera, no se respetan y se derogan las franquicias de la compañía aseguradora, y solo pasa a afectar lo que es el 7% de los daños ocasionados por dicho siniestro. El consorcio solo aplica el 7%. ¿Vale? Como recomendación final, después hablaremos y volveremos, lógicamente, porque tenemos que volver sobre todo estos puntos, si les parecen, y como medida final también de recomendación a futuro, les diríamos que desde AON consideramos que la mejor medida que pueden adoptar en todo momento, cuando a nivel de preventivo y sobre todo de riesgos siniestrales, a nivel asegurador, es ponerse en manos de un experto que evalúe convenientemente los riesgos a asegurar. Y como decimos también, lo que no está asegurado y no está bien asegurado no se puede indemnizar ni por la aseguradora ni por el consorcio de forma correcta. Hasta aquí creo yo que podemos dar por cerrado lo que es el plano teórico. A lo mejor me he extendido demasiado, disculpe si es así, y podemos proceder, si les parecen, con las aclaraciones, dudas y recomendaciones, o simplemente
aspectos vivenciales que ustedes tengan de esta dana, de esta situación, de esta circunstancia o este periodo que estamos viviendo. Pues muchas gracias, Francisco, por tu tiempo y por la presentación. Y ahora sin más vamos a proceder a las preguntas que tengáis. Abrís el micrófono y preguntamos. Sí, Hola, tenemos buenos días. Estefanía, sí, cuando quieras. Vale, tenía un par de preguntas apuntadas para saber el precio del perito a través del seguro. Vale, el periodo de la figura del perito del asegurado, ¿se refiere? Sí. Vale, perfecto. Nosotros desde AON, si quiere lo que puedo hacer, ahora después les digo mi correo electrónico, me remiten lo que es un correo y los pongo en contacto con ellos, pues lo mejor que hablen, les hagan una presentación de los servicios y ya les comenten en efecto lo que pueden ser los emolumentos que pueden llegar a cobrar. También les digo, por pura experiencia, que de todas amortizan el coste de los honorarios de los peritos. En cualquier intervención que haga, si estamos hablando de riesgos industriales, de riesgos empresariales, lógicamente los daños suelen ser muy cuantiosos y cualquier circunstancia e incidencia que pueda clarificar y en la presentación, estoy convencido, son muchos años que llevamos, lógicamente, ningún cliente se ha quedado medianamente, primero, insatisfecho con la tarea, porque son auténticos profesionales, son pioneros precisamente en España en la materia. Pero además, en cuanto a lo que usted comenta de honorarios, de todas va a salir satisfecha por cuanto van a ver que están amortizados con su tarea. Es que tengo entendido que son unos 300 euros y no sé si se pagaría antes de la elaboración del informe pericial, después. Vale, nosotros lo que pasa es que 300 euros a lo mejor está hablando de riesgos domésticos, claro, que no simplemente riesgos industriales. A lo mejor no lo he explicado, no lo he especificado bien. Nosotros nos dedicamos, a Sebasa se dedica a riesgos industriales. A riesgos domésticos no se dedica. El pequeño siniestro que podamos tener a nivel particular no se dedica. Esa era mi duda. Entonces, el particular no. No, el particular, quiero decir, no hay nada tasado, es el libre mercado. Supongo que hay peritos que pueden ponerse en contacto y supongo que habrán peritos que se dediquen en efecto a hacer lo que es el de perito del asegurado en riesgos domésticos o particulares, pero desconozco ni tarifas, no conozco ni tarifas como el que dice. Supongo que la pregunta de Estefanía va que si merece la pena por velocidad la inversión para tramitar, ¿no? Yo creo que va por ahí, independientemente de lo que valga, ¿no? Eso es. Sí, porque una industria entiendo que sí, porque te va a evaluar muy bien los riesgos. Estamos hablando de importes muy caros, pero un particular también lo que necesita es que se le agilice su siniestro lo antes posible. Entonces, ¿te vale la pena como usuario contratar un perito particular y luego eso te va a valer la pena de cara al consorcio? Vamos a ver, esto es simplemente una recomendación como asociado. A nivel doméstico particular, a priori no hace tanta falta, por cuanto a priori también todo se ha dicho, lo que es la cantidad a indemnizar tampoco a nivel particular sí que nos va a afectar, pero no va a ser tan gravosa. Entonces, simplemente el desplazamiento, trabajo, cálculo y coordinación de un perito de asegurado, pues a lo mejor sí que es antieconómico para un riesgo particular. Era mi opinión, pero quería asegurarme. Estoy hablando, ya le digo, asociado y entre nosotros, porque tampoco conozco las circunstancias en las cuales se ha acontecido el siniestro, el volumen a lo mejor de bienes dañados, la valoración del mismo. ¿Cuál es tu caso, Estefanía, si lo quieres compartir y así no, te podemos ayudar? Realmente no me siento muy afortunada porque ni mi familia más cercana, ni mis amigos más cercanos, ni yo misma, yo vivo en Valencia capital. Mis tíos sí que viven en Aldaya y ellos lo han vivido, pero viven en un quinto. Entonces, no hemos perdido nada, ni material siquiera. Sí que a mí me ha afectado psicológicamente porque, pues, por desgracia, tengo demasiada empatía y lo vivo mucho. Pero me interesa mucho el tema de los seguros. Yo vengo de un sector de tramitación de seguros, 2 años. Y me interesaba esta parte porque nunca jamás hemos llegado a tocar la parte de consorcio. Entonces, esa parte sí que la tenía un poco desconocida. Nosotros sí tramitábamos siniestros, por eso me he quedado mucho con una cosa que has dicho, de que se excluían por el consorcio las ayudas que entraban desde arriba.
nosotros teníamos por lo menos entendido que hasta 40 litros metro cuadrado sí que tenía cobertura el seguro, pero a partir de 40 litros metro cuadrados ya sí que era consorciable. Bueno, no es que se excluyan, no me he explicado bien, perdón, disculpe. Vamos a ver, a condiciones normales, cuando hay lluvias torrenciales, que todos hemos vivido, lo que es la inundación por abajo está cubierta por el consorcio, y si no es calificado consorciable la zona o el acontecimiento o riesgo extraordinario en ese momento por el consorcio, las lluvias por arriba no serían cubiertas por el consorcio, sino por la compañía aseguradora. El caso que ahora mismo vivimos, que es una DANA, ¿vale?, es un fenómeno atmosférico que todo el riesgo o todo el acontecimiento extraordinario como fenómeno atmosférico ha sido calificado por el consorcio como consorciable. Como ¿vale? Consorciable. Correcto. Entonces todo, tanto sea lo de arriba, lo de abajo, etcétera, etcétera, va a ser cubierto propiamente por el consorcio. Pero en ocasiones... porque está categorizado como DANA y ya... Recordaremos a lo mejor aquí en Valencia, recordarán, a lo mejor, es que no recuerdo, pero claro, cuando viene septiembre, octubre, siempre nos azota la gota fría. Ahora es que ya no nos acordamos ni de las gotas frías. Pero muchas gotas frías no ha sido propiamente calificado como una tempestad ciclónica típica, sino simplemente como una gota fría, que han existido muchas inundaciones, por lo tanto, a nivel de cuota calle, que han sido cubiertas por el consorcio, pero que no han llegado a lo mejor a no el hecho de que llueva 90 litros por metro cuadrado, o mejor dicho, el hecho de que llueva 90 litros por metro cuadrado y hora a lo mejor sí que ha comportado inundaciones que han entrado a cuota de calle, pero no es el razón suficiente para calificarlo por el consorcio como un fenómeno atmosférico consorciable en su totalidad, ¿vale? Por lo tanto, los daños que se han producido pues en las terrazas, que a lo mejor se acumula el agua y revientan lo que es, sabemos, hasta las zonas asfálticas, etcétera, etcétera, y por lo tanto se proceden a las filtraciones. Aquello es, o esos daños son cubiertos por las aseguradoras. En este caso, cuando ha sido cubierto, cuando es calificado como DANA, como fenómeno extraordinario por el propio consorcio, es un siniestro consorciable en su totalidad. No sé si me ¿aconsejarías? Sí. ¿Aconsejarías poner en la causa entonces como fuertes lluvias? Sí, en este caso, bueno, depende. Si ha sido como inundación, es que la gran mayoría que estamos viviendo en esto es inundación. Pero si es fuertes lluvias, inundación provocada por fuertes lluvias. Vale. Porque fuertes lluvias fueron aquí casi nada, y digo aquí en lo que es la zona... Sí, porque fue más el desbordamiento que... Perfecto. Vale. Pero no dejan de haber sido provocadas por fuertes lluvias que acontecieron además en lo que es la plana de Utiel-Requena, que de ahí se acumuló lo que se acumuló y vino encauzado por los barrancos y desgraciadamente pues se produjeron los desbordamientos provocando las inundaciones. Vamos ahora con María Giner, cuando quieras, un poco Estefanía por dar más voz a los compañeros. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Me presento un poco, ¿vale? Yo hablo como propietaria de una farmacia, ¿vale? Sita en Alfafar. Y bueno, tengo las siguientes dudas. Una vez aperturado ya el parte con la compañía aseguradora, ¿vale? Y entiendo que ya ha pasado al consorcio, hemos comentado que el perito evalúa los daños, pero sí quería saber si tienen la obligación de preavisar antes de acudir al local en concreto. Bueno, como he comentado anteriormente también, sí, obligatoriedad, no hay nada escrito ni nada normativizado en ese aspecto. Fundamentalmente porque, por ejemplo, ahora en la misma DANA, como hemos comentado y además lo hemos podido ver de forma presencial, van los peritos por los polígonos buscando posibles asegurados y afectados que hayan dado parte al consorcio de compensación de seguros. Me refiero que a lo mejor se presentan, ven la nave colindante o el establecimiento al lado de su farmacia, a lo mejor es un taller, y usted le dice, mire, que yo he dado parte de mi consorcio. Igual, no digo que se lo perite, pero va a tomar fotos, o sea, va a ejercer o va a actuar con todas las medidas tendentes a la valoración de su riesgo. ¿Por qué? Porque lo va a tener él, o bien se lo va a pasar a otro compañero, o él va a decir al consorcio, el perito, que ha visto también su riesgo asegurado y a lo mejor hasta se lo asignan a él. Obligatoriedad, pues hombre, yo creo que es lo mejor que avisen, pero como tal no existe de un preaviso. Claro. Vale, continúo con las preguntas que tengo anotadas, ¿vale? En el seguro que tenemos nosotros contratado, ¿vale? Como imagino que será la norma, se desglosa por partidas, ¿no? Entonces está la partida de mercancías, la partida de mobiliario y la partida de continente, ¿no? Entonces mi pregunta es,
computa de manera global el importe total a la hora de compensar esos daños o hay que meter en cada capítulo específicamente qué daños están registrados? Pero a la hora de la comunicación se refiere usted, o cómo van a indemnizar el consorcio, o... ¿Cómo va a indemnizar el consorcio? Vale, ¿Hace un cómputo global o lo hace por partidas? No, lógicamente, como hemos estado comentando anteriormente también, el consorcio se subroga, por así decirlo, en todas las condiciones que ustedes tengan contratados con sus pólizas en las aseguradoras. Es decir, su póliza seguramente vendrá una partida de contenido, otra de continente, otra de maquinaria, otra de existencias, otra de pérdida de beneficios, con un capital asociado a las mismas. El consorcio, como haría la compañía en un siniestro normal, va a verificar que usted, por ejemplo, en existencias, que puede tener los medicamentos, por lo que me ha dicho, a lo mejor tiene 100.000 euros. Le voy a plantear una problemática. Si tuviera realmente 200.000, estaría en un infraseguro. ¿Me comprende, no? Realmente tiene usted más el doble de lo que le ha declarado a la compañía de seguros, que a su vez no deja de ser el propio consorcio. Pero va a ser por partidas siempre. Por partidas, correcto. ¿Y son igualmente válidas las fotos que los vestigios? ¿Que los perdone? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Sí, dentro de lo que es el sentido común a nivel pericial y profesional de cada perito. Por eso le digo, por eso le hemos comentado, fotos a todo y aquellos bienes que usted, por la sentido común, puedan llegar a sospechar que el perito interviniente, cualquier persona, es decir, vale, pues voy a cambiar maquinaria de un ascensor interno que tengo, si pueden, déjela en algún apartado, si la han tenido que sustituir, pero déjela por ahí porque tiene un valor que son bienes que yo creo que es mejor que el consorcio o el perito, mejor dicho, verifique en ese momento que ha sido cambiado, repuesto y que el vestigio está ahí. Vale. Y puesto que no tenemos a disposición nuestra facturas de nada porque todo se ha perdido en los archivadores que teníamos, ¿es conveniente a lo mejor tener un presupuesto de reforma ya íntegro antes de que venga un perito? Sí, sería muy aconsejable, claro, y conveniente. Otra cosa es la posibilidad, habida cuenta de la situación que nos encontramos. Es difícil encontrar, no sé, los profesionales para salvaguardar como medidas de emergencia, sean grúas, sean empresas de limpieza, etcétera, etcétera. No sé yo, a lo mejor, en los pocos días, a lo mejor, acontecidos, que inmediatamente se tenga. Pero si se tiene y si se localiza, perfecto. Yo creo que es lo mejor. Que un profesional de la materia, el reparador pertinente, le pueda realizar un presupuesto y ya va encaminado hacia lo que es la valoración, le facilita la valoración a lo que es el perito. Está muy bien. Claro. Por ejemplo, el informe técnico que hablábamos antes, si fuera de carpintería o de arreglo de un peso, pues en fin, todo este tipo de cosas que pueden estar integradas en el mobiliario de una farmacia, podría ya hacerse un estudio previo de manera que tuviéramos un presupuesto ya para aportar. Sí, sobre todo, eso sería lo ideal. Los informes técnicos es para aquella maquinaria, ¿vale? Que es un poquitín más especial, más específica, como estamos diciendo, que es más gravosa, que tiene más industria, no es nuestro caso, ya. Yo creo que sí, es más un tema industrial, tal vez. A lo mejor maquinaria muy específica de lo que es la actividad de esa empresa, claro. Vale. Y otra pregunta, en cuanto a la pérdida de beneficios, ¿tiene que haber en el seguro alguna cláusula que especifique que eso está cubierto? No simplemente tiene que haberlo, sino tiene que estar contratado de forma específica. A la vez, como usted ha comentado, que usted contrata un seguro por el contenido, por el continente, por la maquinaria, a su vez tiene que haber también un concepto de capitales de pérdida de beneficios. Claro, o sea que en caso de que no esté contemplado en el seguro, no se nos va a bonificar de ninguna manera. Correcto. Vale. Por poner un ejemplo, como aquella póliza, que yo, por ejemplo, en mi hogar, voy a caer en lo que es precisamente el ámbito doméstico particular, que lo vamos a comprender mejor. Una póliza de hogar que yo solo me aseguro lo que es el continente, mi chalet. Mi continente es el edificio y la constituyo y digo 100.000 euros. Perfecto, la pago y ya está. Me viene la riada o me viene la inundación y me arrasa con todo el contenido. Es decir, sofá, mobiliario, electrodomésticos. Vendrá el consorcio de compensación de seguros y solo me podrá cubrir e indemnizar en arreglo al continente que tengo contratado. Nada más.
El vale, contenido. No, es que sí que tenía entendido. No me indemnizan, lógicamente. Sí que tenía entendido que a lo mejor no es incompatible con la ayuda que proporcionará el Estado en ese mismo sentido, que creo que sí que ha sacado algo en el BOE, ¿no? Relacionado a este respecto. Vale, es que esa era la duda que tenía. Nosotros, por clarificar esta duda, porque se nos dan a todos, y cuando digo a todos es a los profesionales del sector de seguros. Nosotros ahora mismo simplemente estamos hablando de lo que son la posibilidad y el derecho a la percepción indemnizatoria como consecuencia de tener una póliza contratada de seguros, ¿vale? Por mediación, en este caso, del consorcio. Sí que es cierto que desde el pasado martes se realizó lo que es la declaración de zona catastrófica y, por tanto, ¿qué conlleva? La zona catastrófica normalmente conlleva bonificaciones, ayudas a fondo perdido, etcétera, etcétera, tanto a nivel particular o a nivel personal. Declaradas tanto a nivel gubernamental, autonómico o hasta local. Todos hemos oído que hay 6.000 euros a nivel particular para condicionar lo que es la vivienda, etcétera, etcétera. Pueden ser hasta compatibles o no, dependiendo. Quiero decir, a nivel asegurador nosotros hacemos la marcha. El consorcio tiene claro, está legitimado cualquier asegurado con una póliza de seguros para cobrar del consorcio, independientemente de lo que articulen esas normas a nivel local, autonómico, gubernamental, de ayudas, porque puede haber a lo mejor una exclusión de las mismas si tienes contratado una póliza de seguros, por cuanto ya sabe el organismo o la administración pública de que es posible una posibilidad de resarcir el daño efectivamente producido por mediación de esas pólizas por el consorcio. Pero no voy a decir no lo sé y no me importa, no lo sé expresamente porque cada autonomía, o sea, en la Generalitat Valenciana yo tampoco me lo he leído detalladamente, ya he visto algo a nivel local que sí que excluyen o te exigen declarar si tienes asegurado, por lo tanto deben de ir por ahí, que a lo mejor entienden que no es compatible, pero pueden haber otras, como he oído en un pasado, que han sido compatibles también. Vale. Y los enseres personales, por ejemplo, si tú tienes enseres personales dentro de tu negocio, porque obviamente tienes tu bolso, tu chaqueta, tu mochila de deporte, ¿todo eso está contemplado dentro del mobiliario del negocio? ¿Se podría meter? Para ello tiene que estar, como no, contratado expresamente dentro de las pólizas que ustedes tengan. Para ello tiene que haber algún apartado en el cual indiquen que, o bien en definiciones o una cláusula expresa, que se cubren todos aquellos bienes, tanto los asegurados como de los empleados o clientes, que en un momento dado puede ser, que estén en ese momento bajo la guardia custodia por parte en la empresa asegurada. Si no está entiendo que si no está especificado, no. Si no está especificado, no está. Porque todo el mundo podrá ver en los condicionados de seguro que mencionan los bienes asegurados. Claro. Y bienes asegurados, si no es bien asegurado, no está cubierto. Última pregunta, María. Última, sí. Ya por último, aunque resulte obvio, ¿vale? Pero no sé si en el caso de este tipo de negocio, como es una farmacia, se recomienda un mediador de este tipo o, por decirlo de alguna manera, son habas contadas. En todos, aconsejamos en todos. Por poner un ejemplo, y ahora que estamos aquí, en su actividad, ¿a quién aconsejaría para darle o formularle o expedirle una fórmula magistral? A un farmacéutico. Por supuesto, claro. En materia. Pues nosotros aconsejamos lo mismo, que se pongan en manos de personas expertas en la materia y cualificadas para hacer lo que es una cuantificación y una valoración de lo que son los riesgos y las necesidades, sobre todo, que tiene, tanto sea a nivel personal y, en este caso, nosotros que nos dedicamos a la mediana, gran empresa e instituciones, a nivel profesional. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a ti. Hay una pregunta para Héctor de Ayoluz, afectado nuestro, al que enviamos un abrazo inmenso, porque sabemos que han estado afectados desde Catarroja. Así que, Héctor, cuando quieras. Buenos días, Héctor. No te escuchamos, Héctor. No. Hola. Hola, Héctor. Hola, Héctor. Me ha parecido que decías que el consorcio tenía una franquicia del 7% para los daños materiales y no Correcto. Para las... Bueno, ¿y eso significa que el consorcio solo paga el 7% de los daños materiales? No, explico lo que es franquicia. Os explico. La franquicia es lo que asume el propio asegurado desde 0 euros hasta lo que indique la póliza. Es decir,
a lo mejor extrapolándolo al ramo de automóviles, todo lo vemos más claro con el tema del todo riesgo daño material. Tengo un todo riesgo daño material, un daños propios que decimos en el coche, ¿vale? Pero con franquicia de 300 euros. ¿Qué pasa si tengo un siniestro y me vale 1.500? Yo asumo como asegurado de 0 euros a 300. Y a partir de 300, todo lo que se extralimite lo asume la compañía aseguradora. Pues aquí es lo mismo. El consorcio, por ejemplo, pongamos un símil o ejemplo, los daños se valoran en 100.000 euros. El 7% de 100.000 euros, estamos hablando que son 7.000 euros. Es decir, los primeros 7.000 euros serían descontados de la indemnización al asegurado, porque el asegurado asume los 7.000 euros, el 7%. Todo lo que se extralimite y hasta la cifra del cálculo indemnizatorio se asume por parte del consorcio. Y una cosa que a lo mejor no lo he dejado bien, yo creo que no lo he dicho bien. Para los daños materiales, en aquellas pólizas de daños materiales solo. Porque una moto, por ejemplo, o un vehículo puede tener daños materiales, pero los vehículos y las motos no tienen franquicia ninguna para el consorcio, ¿vale? Sí, sí, no lo de los vehículos y lo de los personales también lo ha dejado claro. Correcto, no tienen franquicia. Correcto. Vale. ¿Pero te ha quedado claro el tema de la franquicia, la aplicación? Es decir, vamos a ver, en este caso, si estamos hablando de riesgos industriales, la gran mayoría nos veremos beneficiados, porque las franquicias a nivel industrial, las pólizas industriales son bastante más gravosas que el 7% en ocasiones, dependiendo del volumen que tengamos, una empresa mediana o gran empresa, pero normalmente nos vemos satisfactoriamente, es satisfactoria es positivamente, económicamente positiva para nosotros. Hagan el cálculo simplemente. A lo mejor estamos hablando que tienen, no sé, para grandes siniestros, pues bueno, nos movemos en unas cantidades tan monstruosas que es imposible saberlo, pero a lo mejor ahí sí que se aplica algo más. Pero bueno, el montante indemnizatorio y sobre todo que se va a cobrar es importante también. Héctor, ¿alguna otra? Sí, Héctor, no sé si tienes alguna pregunta más. Héctor, ¿habéis sido muy afectados a nivel empresarial, a nivel personal? Bueno, tenemos una oficina, pero bueno, no tenemos maquinaria, damos servicios, con lo cual no tenemos maquinarias pesadas. Pero la oficina está negada, ¿no? La oficina está inundada, ¿o qué? Sí, pero también es un poco, pero trabajamos mucho con los pueblos afectados como cooperativa y bueno, estamos también aprendiendo para dar servicio y ayuda a todos. Toda esta formación es aprender más para poder dar servicios a las personas de allí, más que para nosotros. Perfecto. No obstante, y no hace falta que te diga que como asociados, compañeros asociados, empresas, estamos a vuestra disposición para lo que estiméis pertinente. Gracias. Sí, tenemos una pregunta de Rosa. Adelante, cuando quieras. Rosa. ¿Me escucháis? Sí, sí. Vale, a ver. El caso es el siguiente. Mi padre tiene 4 naves que tiene alquiladas en Aldaya, al lado del barranco. Entonces, 2 son siniestro total, que me imagino que indemnizarán pues lo que marque el capital máximo asegurado. Y luego hay otras 2 que tienen daños por inundaciones por bajo y también por arriba en la cubierta. Entonces, la pregunta es, como en Aldaya no llovió mucho, ¿los daños en cubierta los paga la aseguradora o el consorcio? Muy bien. Álvaro. Perdón. Vale, pues... Vale, però anem a veure, Carmina Puigades ja sap un poc de bàscula. Lo tienen a Vicent. Ah, no, Vicent. Sí, ¿no? Sí, Vicent, ahora le cierro el micrófono. Vale. Rosa, muchas gracias. Preguntarte cuando dices pérdida total, ¿es que han sido totalmente derruidas y ha desaparecido la nave? A ver, se ha quedado como los pilares, se han quedado prácticamente, vamos. Vale, perfecto. Todos los muros quedan 4 pilares, vamos, no, eso no tiene... Correcto, con todas las reservas del mundo habría que ver la póliza contratada, pero si la póliza contratada tenéis la garantía de valor a nuevo,
lógicamente esas 2 naves os tendrían que indemnizar a valor a nuevo, nunca mejor dicho, es decir, de construcción a día de hoy. Es decir, reconstruirla igual. Eso sí, sin tener en cuenta las mejoras que pudierais adoptar a la hora porque a lo mejor no la construís de la misma forma y siempre hay unas pequeñas mejoras. Pero a priori se tendría que reconstruir de las mismas formas, características y circunstancias y condiciones que el bien siniestrado. Entonces, si tenéis ese contratada en póliza, ese valor a nuevo, la cláusula valor a nuevo, así sería o debería de ser. En cuanto a las 2 naves que están siniestradas pero no de forma total, la reparación también os tendrían que reparar de forma normal. Y me decías que una de ellas, la techumbre. No, la techumbre también te la van a cubrir lo que es el consorcio, por cuanto el fenómeno atmosférico, el riesgo extraordinario, ha sido calificado por el Consorcio de Compensación de Seguros, por lo tanto va a proceder a la reparación, o mejor dicho, indemnización de todas aquellas reparaciones, en este caso en edificios o continente. Aún así todo, ponte en mano de tus mediadores y que den parte a la compañía aseguradora, como os hemos dicho anteriormente. Vale, perfecto. ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, perfecto. Vale. Sí. Mira, otra cuestión. Como son varias naves, cada una tiene su póliza, pero tienen como zona común. Y entonces, claro... ¿Cómo qué? Perdona. ¿Como zona común? Ah, vale, que están intercomunicadas. Un depósito de agua que también han sido dañados. Entonces, ¿eso se queda en tierra de nadie? ¿O cómo...? No, vamos a ver, lo que habría que ver es la póliza, cómo lo tenéis asegurado. Si mal no he entendido, entiendo que es una parcela en la cual tenéis, lógicamente, las 4 pólizas y dentro de la parcela pues hay depósitos o maquinaria o servicios comunes que a lo mejor pudieran abastecer a las 4, ¿no? O a 1 o a 2, algo así, ¿no? Correcto. Vale. Entiendo que el aseguramiento de dichas parcelas habría que ver la póliza, cómo está, pero a priori, a lo mejor dentro de lo que es el montante de contenido y continente de forma global o en alguna de ellas, sí que se ha tenido en cuenta la valoración de esos depósitos o no sé, o construcciones auxiliares o anexas que pudieran haber, no sé, un vestuario, un paellero, lo que se suele tener en ocasiones en las naves, ¿no? Un cobertizo, un trastero, etcétera, etcétera. Pero habría que verlo. Si el montante en cuanto a capitales de continente también está incluido o pudiera estar incluido esas construcciones. No creo que esté específicamente como un capítulo aparte, porque estará valorado pues la nave en concreto o lo que sea. Vale, ¿está delimitada lo que es la parcela con algún vallado o algo? Sí. Bueno, había un muro, ya no está. Claro, perfecto. Pues yo entiendo que proporcionalmente a los capitales constituidos y contratados en póliza se tendría que hacer la parte alícuota de todos ellos, de los 4, para incluir, ¿no? Para calcular la inclusión de todo el vallado, porque el vallado también lo has tenido siniestrado, a la vez como esos edificios auxiliares que nos comentas. Vale, y la última pregunta. El tema del lucro cesante, porque claro, ahí había unos negocios porque lo tenía alquilado, pero claro, ya no pueden estar ahí. ¿Tiene que estar específicamente? Sí, tiene que estar específicamente contratado además en la propia póliza. Es decir, eso lo vais a ver inmediatamente cuando cojáis las pólizas, que en la relación de las mismas y en el cuadro de garantías os va a poner pérdida de beneficios, que puede haber modalidades, si es a gastos fijos, pero bueno, pérdida de beneficios o lucro cesante. Tiene que estar explícitamente con un capital además. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias. A ti, Rosa. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Si no hubiera alguna duda más, retomar la que se había quedado colgando de Estefanía. No sé si habrá quedado satisfecha. ¿Se ha solventado la duda? Sí, era la del 7% de la franquicia de daños materiales, o sea que perfecto. Es decir, lo bueno es que recuerden que todas las que en el capítulo de franquicias tan solo no existe franquicia para las pólizas de daños personales, para la póliza de automóviles se conserva la franquicia de la póliza asegurada con la compañía aseguradora de la garantía de pérdida de beneficios y tan solo se modifica los daños personales que han sido dañados en las pólizas de daños.
Es decir, empresa, todo riesgo, daño material, avería maquinaria, hogar, etcétera, etcétera. Perfecto. Muy bien. Yo sí que tendría, Francisco, una duda. Sí. Es decir, según el cómputo que hemos comentado al principio de los 120.000 vehículos dañados, pues que se prevén 116.000 solicitudes con 1 millón de afectados, 50 áreas industriales. Perdona, se prevé, no, a día de ayer hasta hace 17 horas eran 116.000 ya. Solicitudes de todo, no de vehículos, de todo, de toda clase de siniestros. Eso es, con 6.000 empresas afectadas, 50 áreas industriales. Supongo que lo que tendremos todo en la cabeza es de esto cuánto va a tardar, ¿no? Es decir, si será ágil, más o menos si tenemos como un horizonte temporal de cuándo empezará a fluir el dinero para los afectados. Vale, desgraciadamente no os puedo dar. Primero de todo, a nuestras manos y después, además, también habida cuenta del, pues eso, del aluvión de reclamaciones que van a haber. Es la primera vez que el consorcio se va a ver inmiscuido en esta clase de gestión y sobre todo de forma tan abrumadora. A priori, por dar tranquilidad, a día de hoy parece ser, como se ha dicho, han empezado ya a indemnizar, ¿vale? Suponemos que vehículos, que es lo más sencillo, desgraciadamente son valores venales, todos riesgos. Y después, a medida que vaya avanzando lo que es la gestión y el tiempo, teóricamente, desde cuando el perito, en este caso el perito no deja de ser el representante del consorcio, tiene en su posesión toda la información y documentación que ha pedido, porque eso va a costar un algo, la consecución y obtención de la misma por parte de todos nosotros, tanto mediadores, o sea, primero de todo clientes, asegurados, teóricamente tiene 30 días para resolver con la expedición del consiguiente informe pericial para el consorcio de compensación de seguros. También tengo que decir, en aras y en beneficio del consorcio, que es muy rápido a la hora del pago, ¿eh? O sea, no suelen hacer remesas, sino que cuando hay un acontecimiento, o mejor dicho, un informe pericial cerrado y concluso, inmediatamente proceden a la información y a la indemnización del tema. Pero lógicamente no estamos hablando de un tema de 30 días, ni mucho menos, estamos hablando de muchos meses. Tener en cuenta, no es un mensaje negativo, pero tener en cuenta, y como es que además es conocido a nivel públicamente, que la erupción del volcán de La Palma, a día de hoy hay gente que todavía no ha cobrado totalmente. Que, ojo, eso no quiere decir que sea por dejación o por negligencia del consorcio, sino a lo mejor es porque están calculando o están obteniendo documentación. Tener en cuenta una cosa, a nivel personal, a nivel de riesgos domésticos es más fácil. Yo creo que esto en meses va a estar, en medio año no tiene por qué estar, más o menos, casi en su totalidad, indemnizado de forma total. A nivel industrial es muy difícil, por la consecución de lo anteriormente y el cálculo del APB. El cálculo de pérdida de beneficio, lucro cesante, se computa anualmente. Tienen que calcular cuánto ha dejado en pérdida de ventas, por ejemplo, de ingresar una empresa a lo largo de un año del periodo, y tienen que hacer retrospectivamente, tienen que ver balances, a ver cómo ha ido en años anteriores. Es decir, al día siguiente de pasar o al cabo de un mes, nadie de nosotros va a saber realmente cuál es la pérdida de beneficios, lógicamente. Entonces eso va a tardar en el tiempo y yo supongo que la gran mayoría de siniestros durante el 2025, el próximo año, estarán liquidados, pero que a nivel industrial puede tardar. Si no está afectado a lo mejor por pérdida de beneficios, pues a lo mejor menos, porque quiero decir, los daños materiales son cuantificables económicamente y son constatables. Una factura, una reparación, una visualización, un cálculo, un gasto, etcétera, etcétera. En la medida de lo posible que se puedan obtener toda esa clase de documentación, el perito podrá ir calculando, los peritos podrán ir calculando y valorando los mismos. La pérdida de beneficio es lo que realmente retrasa el cierre de de una peritación y por lo tanto y consiguientemente de un siniestro, la resolución de un siniestro. Muy bien, pues por nuestra parte desde ABAES, antes de darle la palabra a Pedro Fresco, nuestro director general, pues nuestra parte agradecer muchísimo a Francisco Pérez Rubio su tiempo, porque nos consta que que es el hombre más solicitado ahora mismo de la Comunidad Valenciana. Y bueno, un pequeño inciso, no es Francisco, es Aón. Sí. Son los compañeros que están bregando sí. Día a día. Me emociono porque realmente es así.
codo con codo, mano con mano, no con nosotros, sino con nuestros clientes que desgraciadamente lo están pasando muy mal, como todos bien sabéis. Y yo creo que es un trabajo entre todos nosotros que estamos especializados en este sector, entre vosotros en vuestro sector y en la sociedad en general. Agradeceros en efecto este marco pues para eso. los asociados compañeros. Bueno, pues reitero el agradecimiento en nombre de ABAES a nuestro AON, a Francisco y sobre todo también a Gonzalo Gallego, que en el segundo en el que se lo dije no dudó en cruzarnos y montamos esto, como ha dicho Pedro, en tiempo récord. Gracias a vosotros, a todos los que os habéis conectado, tanto seáis asociados como no. Os abrazamos fuerte a todos desde aquí y lo he puesto en el chat, pero si tenéis cualquier duda podéis escribir a francisco.perezrubio, todo junto, francisco.perezrubio, todo junto, @aon.es. Repito, francisco.perezrubio, @aon.es. Y así os dejo ya con Pedro y así liberamos a Paco. Permíteme, te llame Paco. Soy Paco, en efecto, no me reconozco como Francisco, pero para todos vosotros soy Paco. Muy bien, Pedro, cuando quieras. Bueno, simplemente agradeceros a todos que hayáis venido, que hayáis participado. Había muchas preguntas porque obviamente el tema es sensible y el tema es de máximo interés. Paco, muchísimas gracias por haberte ofrecido a hacer esto ante el asalto básicamente que te hicimos el otro día. Y al final, bueno, recordaros a todos que la intención de la asociación de ABAES es siempre estar al servicio de los asociados, al servicio de la sociedad valenciana, intentando hacer en cada momento lo que creemos que es más útil socialmente. Y en este momento, bueno, hemos hecho un cambio de agenda radical de todo lo que teníamos previsto para este mes de noviembre por las circunstancias. Creo que esto era útil, creo que esto era importante y seguiremos haciendo cosas que creamos que aportan a la sociedad y que os aportan a vosotros. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos en la próxima. Gracias. Y mucho ánimo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.